¿Sabes qué es lo que nadie te dice cuando llegas a los 70? Que el teléfono puede dejar de sonar. Y cuando eso pasa, cuando los días transcurren sin llamadas, sin mensajes, sin esas voces familiares que antes llenaban tu rutina, algo dentro de ti comienza a romperse. O al menos eso es lo que crees. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de tantos años caminando por este mundo. El silencio del teléfono no significa lo que tú piensas. No significa que no importes. No significa que te hayan olvidado. Y definitivamente no significa que tu vida haya terminado. Yo también pasé por eso. Recuerdo cuando cumplí 72 años y me di cuenta de que podía pasar días enteros sin que nadie me llamara. Mis hijos ocupados con sus trabajos, sus familias, sus propias batallas. Mis amigos de toda la vida. Algunos ya no estaban, otros luchaban con sus propios achaques. Y ese teléfono que antes sonaba a todas horas, ahora descansaba en silencio sobre la mesa. La primera verdad es la más difícil de aceptar. Tus hijos tienen su propia vida. Y aunque te amen, aunque piensen en ti, no pueden estar llamándote cada día como cuando eran pequeños y tú eras el centro de su mundo. Sé que duele. Recuerdo cuando mi hija mayor se casó y se mudó a otra ciudad. Al principio llamaba cada fin de semana, luego cada 2 semanas, después una vez al mes. Y hubo momentos en los que pasaron 6 semanas sin una sola llamada. Yo me sentaba en mi sillón, miraba el teléfono y pensaba, ¿ya no me necesita? Pero entonces entendí algo importante. Ella sí me necesitaba, pero su forma de necesitarme había cambiado. Ya no necesitaba que le resolviera sus problemas, que le dijera qué hacer, que estuviera presente en cada pequeño detalle de su día. Ahora me necesitaba como un puerto seguro al que podía regresar cuando quisiera, no como una obligación diaria. ¿Tú también lo has notado? ¿Cómo tus hijos dejaron de llamar con la misma frecuencia? No es porque no te quieran, es porque están construyendo lo que tú les enseñaste a construir, una vida propia. Tienen trabajos demandantes, hijos que criar, facturas que pagar, conflictos que resolver. Su silencio no es rechazo, es simplemente la vida moviéndose a su propio ritmo. Y aquí está la parte que cambia todo. Cuando aceptas esto, dejas de esperar. Y cuando dejas de esperar, dejas de sufrir. Porque ya no mides tu valor por cuántas veces suena el teléfono, sino por la calidad de las conversaciones cuando finalmente sí llaman. Conocí a una mujer llamada Rosa, de 76 años. Me contó que solía amargarse cada vez que sus hijos no llamaban. Se la pasaba quejándose con las vecinas. Mis hijos no me llaman, me tienen olvidada. Hasta que un día su nieto le preguntó, «Abuela, ¿y tú los llamas a ellos?». Esa pregunta lo cambió todo para Rosa. Se dio cuenta de que estaba esperando que otros llenaran su vacío, en lugar de tomar la iniciativa ella misma. Ahora, en vez de esperar llamadas, ella llama. Pero no para quejarse o exigir atención, sino para preguntar genuinamente cómo están, para compartir algo lindo, para recordarles que está ahí. Y lo más hermoso, ahora sus hijos llaman más seguido, porque Rosa dejó de ser una carga emocional y se convirtió en una fuente de luz. La verdad es esta: tus hijos crecieron, y eso no es una pérdida, es un triunfo. Significa que hiciste bien tu trabajo. Ahora te toca a ti crear tu propia vida, en lugar de vivir esperando que ellos llenen la tuya. Pero hay algo más importante que necesitas saber. La segunda verdad duele diferente. Tus amigos también están envejeciendo, luchando o desapareciendo. Y aunque quieras mantener esas conexiones de toda la vida, la realidad es que muchos ya no pueden llamarte porque están lidiando con sus propias batallas. Yo tenía un grupo de 5 amigas con las que me reunía cada semana durante más de 30 años. Tomábamos café, hablábamos de todo, nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Pero después de los 70, ese grupo empezó a desmoronarse. Una se enfermó de diabetes y apenas podía salir de su casa. Otra perdió la vista poco a poco y dejó de contestar el teléfono porque no podía ver quién llamaba. Una tercera falleció de un infarto. Y las 2 que quedamos, bueno, a veces pasamos semanas sin hablarnos porque ambas estamos cansadas, o enfermas,
o simplemente sin energía. ¿Te ha pasado? ¿Has notado cómo ese círculo de amigos se va haciendo más pequeño? No es personal, es la vida. Y aunque duela, hay algo liberador en aceptarlo. Porque cuando dejas de aferrarte a lo que era, puedes empezar a valorar lo que es. Esas 2 amigas que me quedan son oro puro. Y aunque no nos veamos seguido, cuando lo hacemos, cada palabra cuenta. Pero aquí viene la parte importante. Si tus amigos no pueden llamarte, eso no significa que debas quedarte sin conexión humana. Significa que es momento de buscar nuevas formas de conectar. Conocí a un señor de 78 años llamado Manuel. Después de que todos sus amigos de la infancia fallecieron o se mudaron, se sintió completamente solo. Pasaba días enteros sin hablar con nadie, hasta que un día decidió hacer algo diferente. Se inscribió en un grupo de caminata para adultos mayores en el parque de su barrio. Al principio fue incómodo. No conocía a nadie. Todos eran extraños. Pero poco a poco empezó a conversar con una señora que también caminaba sola. Luego se unieron otros. Y ahora, 3 años después, ese grupo se reúne 3 veces por semana. No son sus amigos de toda la vida, pero son sus amigos de ahora. Y eso también cuenta. La verdad es que las amistades de la juventud son un tesoro, pero no son las únicas que valen la pena. A los 70, 75, 80 años, todavía puedes hacer amigos nuevos, todavía puedes conectar, pero tienes que dar el primer paso. Tienes que dejar de esperar que el pasado regrese y empezar a construir algo nuevo con lo que tienes ahora. Y si te sientes solo, si extrañas esas conversaciones largas con tus viejos amigos, recuerda esto: la calidad siempre supera la cantidad. Un amigo verdadero que te llame una vez al mes vale más que 10 conocidos que nunca están cuando los necesitas. Esto todavía puedes hacerlo. Puedes buscar nuevas conexiones. Puedes unirte a grupos, a actividades, a espacios donde otros también buscan lo mismo que tú, compañía genuina. Pero espera, porque la tercera verdad es aún más profunda. La tercera verdad es brutal, pero necesaria. Nadie va a venir a salvarte de tu soledad, ni tus hijos, ni tus amigos, ni tus vecinos. Si esperas que alguien más llene ese vacío, vas a esperar toda la vida. Yo aprendí esto de la manera más difícil. Después de que mi esposo falleció, me quedé sola en esa casa grande que habíamos compartido por 45 años. Esperaba que mis hijos vinieran más seguido, que mis hermanas me visitaran, que alguien notara lo sola que estaba y decidiera rescatarme. Pero no pasó. Y no porque no me quisieran, sino porque cada uno estaba lidiando con sus propias vidas, sus propios problemas. Y entonces me di cuenta, nadie va a venir, no porque sean malas personas, sino porque ese no es su trabajo, es el mío. ¿Tú también lo has sentido? ¿Esa sensación de que estás esperando que alguien te rescate? La verdad incómoda es que a esta edad tu bienestar emocional es tu responsabilidad. Sí, está bien pedir ayuda cuando la necesitas, pero no puedes vivir esperando que otros adivinen lo que necesitas y aparezcan mágicamente para dártelo. Conocí a una señora llamada Carmen, de 81 años. Vivía amargada porque ninguno de sus 3 hijos la llamaba lo suficiente. Se quejaba constantemente. Nadie me visita, nadie se acuerda de mí. Hasta que un día su nuera le dijo algo que la hizo despertar. Carmen, nosotros no somos adivinos. Si necesitas algo, dinos. Si quieres que vengamos, invítanos. Pero no podemos estar adivinando qué esperas de nosotros. Esas palabras le dolieron, pero también la liberaron. Carmen dejó de esperar que otros leyeran su mente y empezó a comunicar lo que necesitaba. Empezó a invitar a sus hijos a comer, a proponer actividades, a ser parte activa de su propia vida en lugar de una espectadora pasiva esperando que otros la incluyeran. Y aquí está la magia. Cuando tú tomas la iniciativa, cuando dejas de ser la persona que espera y te conviertes en la persona que actúa, todo cambia. Las personas responden, pero primero tienes que dar el primer paso. Esto no significa que estés solo en el mundo. Significa que tu felicidad no puede depender de que otros te la entreguen. Tienes que construirla tú mismo.
Y sí, es trabajo, pero es un trabajo que vale la pena. Puedes llamar tú primero, puedes invitar, puedes salir a caminar y hablar con el vecino, puedes ir a la iglesia, al centro comunitario, al parque, puedes buscar actividades donde haya otras personas de tu edad, puedes hacer voluntariado, puedes aprender algo nuevo. La soledad no se cura esperando, se cura moviéndose, se cura tomando acción, aunque sea pequeña, aunque sea incómoda, aunque al principio duela, porque la verdad es que tú eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido décadas de vida, has enfrentado pérdidas, enfermedades, cambios, y todavía estás aquí. Eso significa que tienes lo necesario para enfrentar esto también. Pero hay una cuarta verdad que necesitas escuchar, y esta cambia la perspectiva de todo. La cuarta verdad es la que menos esperas. El silencio puede ser un regalo, no un castigo. Sé que suena extraño, pero escúchame. Durante años medimos nuestro valor por cuánto nos necesitaban otros, por cuántas llamadas recibíamos, cuántas visitas teníamos, cuánto ocupaban nuestro tiempo. Y cuando eso disminuye, sentimos que perdimos nuestro propósito. Pero, ¿y si el silencio no fuera una pérdida, sino una oportunidad? Yo tardé mucho en entender esto. Al principio, cuando el teléfono dejó de sonar tan seguido, me sentía vacía. Pero poco a poco empecé a notar algo. Por primera vez en décadas tenía tiempo para mí, tiempo para pensar, tiempo para leer ese libro que siempre quise leer, tiempo para sentarme en el jardín y simplemente escuchar a los pájaros, tiempo para recordar quién era yo antes de convertirme en mamá, en esposa, en trabajadora. ¿Sabes cuándo fue la última vez que tuviste tiempo solo para ti? El silencio te da espacio, y en ese espacio puedes redescubrirte. Puedes hacer las cosas que siempre quisiste hacer, pero nunca tuviste tiempo. Puedes aprender a disfrutar tu propia compañía. Y eso, créeme, es un superpoder. Conocí a un hombre llamado Alberto, de 74 años. Después de que sus hijos crecieron y se fueron, y después de que su esposa falleció, se quedó completamente solo. Durante meses estuvo deprimido, esperando que alguien llenara ese vacío. Pero un día encontró una vieja guitarra que había comprado en su juventud y nunca aprendió a tocar. Empezó a practicar todos los días. Al principio sonaba horrible, pero no le importaba porque no había nadie escuchándolo. Y con el tiempo empezó a mejorar. Ahora, 3 años después, toca en reuniones de su iglesia y dice que encontró una parte de sí mismo que había olvidado por completo. El silencio le dio ese regalo. La soledad le dio ese espacio para crecer. Esto no significa que debas conformarte con estar solo todo el tiempo. Significa que puedes usar ese tiempo para algo significativo en lugar de solo lamentarte. Puedes escribir tus memorias, puedes pintar, puedes cocinar algo nuevo, puedes caminar, puedes meditar, puedes orar, puedes aprender a estar contigo mismo sin sentirte miserable. Y cuando logras eso, cuando ya no necesitas que otros llenen cada minuto de tu día, te vuelves libre. Libre de la desesperación, libre de la necesidad constante de validación externa. Y aquí está lo hermoso. Cuando ya no necesitas que otros te llamen, cuando ya estás bien contigo mismo, las relaciones que sí tienes se vuelven más genuinas. Porque ya no estás llamando desde la necesidad, sino desde el deseo de compartir. Y eso hace toda la diferencia. El silencio puede enseñarte a valorar las pequeñas cosas. Una llamada semanal de tu hijo se vuelve más preciosa que 10 llamadas vacías. Una conversación profunda con un amigo vale más que 100 charlas superficiales. Pero la quinta verdad es la que realmente lo cambia todo. La quinta y última verdad es la más poderosa. Tu valor como persona no depende de cuántas veces suene ese teléfono. No depende de cuánta gente te visita. No depende de cuán ocupado esté tu calendario. Tu valor es inherente. Existe porque tú existes, porque has vivido, porque has amado, porque has sobrevivido. Y nada de eso desaparece solo porque el mundo se vuelva más silencioso a tu alrededor.
Yo luché con esto durante años. Me sentía inútil cuando nadie me llamaba. Sentía que si no era necesaria para alguien, entonces no tenía propósito. Pero eso era mentira. Una mentira que yo misma me había creído. La verdad es que tú vales por quien eres, no por lo que haces para otros. Vales por la sabiduría que has acumulado, por las batallas que has ganado, por las cicatrices que llevas con dignidad, por el simple hecho de seguir aquí, respirando, intentando. ¿Tú también has sentido que perdiste tu valor? Escúchame bien, no lo perdiste, solo cambiaste de etapa. Y esta etapa también tiene valor, inmenso valor. Conocí a una señora llamada Beatriz, de 79 años. Después de jubilarse y de que sus nietos crecieron, sintió que ya no servía para nada. Ya no soy útil, me decía. Hasta que un día empezó a escribir cartas a sus nietos. No esperaba respuesta, solo escribía, contándoles historias de su infancia, consejos de vida, recuerdos familiares. Años después, su nieta mayor le dijo que había guardado cada una de esas cartas en una caja especial, que las leía cuando se sentía perdida, que esas palabras le habían dado dirección en momentos difíciles. Beatriz no necesitaba ser llamada todos los días para tener impacto. Su valor estaba en lo que dejaba, no en cuánto la buscaban. Y eso aplica para ti también. Tu valor está en tu existencia, en tu historia, en la huella que has dejado en este mundo. Y esa huella no desaparece solo porque el teléfono no suene. Entonces, ¿qué haces con esta verdad? Primero, dejas de medir tu día por cuántas llamadas recibes. Segundo, empiezas a buscar propósito en otras cosas, en cuidar una planta, en leer, en ayudar a un vecino, en escribir, en caminar, en estar presente para ti mismo. Tercero, recuerdas que esta etapa de la vida no es el final, es una transformación, y las transformaciones siempre son incómodas antes de ser hermosas. Cuarto, te permites sentir el dolor de la soledad sin ahogarte en él. Sientes, lloras si es necesario, pero no te quedas ahí. Te levantas, intentas de nuevo. Y quinto, empiezas a ver el valor en lo pequeño. En el sol que entra por tu ventana, en el café caliente de la mañana, en el hecho de que tus piernas todavía te sostienen, en que tu corazón sigue latiendo. Esas cosas también cuentan. Esas cosas también son victorias. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. Entiendo tu dolor. Entiendo lo difícil que es vivir en un mundo que parece haberte olvidado. Entiendo esa espera silenciosa frente al teléfono que no suena. Pero también quiero que entiendas esto. No estás olvidado. No eres invisible. Y definitivamente no estás solo, aunque así lo sientas. Estas 5 verdades duelen porque tocan algo profundo dentro de ti, pero también liberan. Porque cuando aceptas que tus hijos tienen su vida, que tus amigos también envejecen, que nadie vendrá a salvarte, que el silencio puede ser un regalo y que tu valor no depende de cuánto te llaman. Entonces dejas de esperar que el mundo cambie para ti y empiezas a cambiar tú para el mundo. Empiezas a llamar tú primero, a buscar nuevas conexiones, a crear tu propio propósito, a valorar cada pequeño momento, a encontrar paz en la soledad en lugar de desesperación. Y cuando haces eso, algo mágico sucede. El teléfono empieza a sonar de nuevo, pero esta vez ya no lo necesitas para sentirte completo. Ya no lo esperas con ansiedad, solo lo disfrutas cuando llega, porque has aprendido la lección más importante de todas, que tu felicidad no depende de otros, que tu paz está dentro de ti y que tú, solo tú, eres responsable de cómo vives estos años que te quedan. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir esperando que ese teléfono suene? ¿O vas a levantarte y construir una vida que valga la pena vivir, con o sin llamadas? La elección es tuya. Y te prometo que si eliges el segundo camino, si decides dejar de esperar y empezar a vivir, estos pueden ser los años más pacíficos y significativos de tu vida. Porque la verdad final es esta: la vejez no es el fin, es solo el comienzo de una nueva forma de vivir, una forma más lenta, más sabia, más profunda.
y tú mereces vivirla en paz. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de lo que dije resonó en tu corazón, déjame un comentario abajo y cuéntame, ¿cuál de estas 5 verdades te dolió más, pero también te liberó más? Me encantaría leerte. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video, porque todos merecemos envejecer con dignidad, paz y propósito. Nos vemos en el próximo video, donde te voy a contar algo que muy pocos se atreven a decir sobre la salud después de los 75. No te lo pierdas. Hasta pronto.